Tengo una duda desde la otra semana que la hice mal. ¿Por qué en Ucrania los drones rusos e iraníes son menos efectivos y en Oriente pareciera que hicieron muchísimo daño? Por lo que expliqué, por lo que expliqué. Eh, durante 4 años, Ucrania desarrolló una tecnología para anular esos drones, porque constantemente ha estado bajo ataque sin cesar 4 años por esos drones. Y esos drones no están atacando objetivos militares, están atacando casas de gente. Lo que yo comentaba, que me decían los ucranianos, un Shahid 136, o Shahed, no sé cómo se pronuncia, puede destruir una, un, un piso de un edificio de 10 pisos, pegar en el 8 y matar a toda la familia, pero solo eso, no afecta al resto del edificio. Se está dirigido, hace poco, hace 2 días, un autobús escolar fue atacado por un dron Shahed. Entonces, Ucrania durante 4 años ha desarrollado una tecnología concreta contra este tipo de drones. Tecnología como la que me enseñaba la semana pasada del dron con el cañón de escopeta que tira drones rusos e iraníes. Esos mismos drones están haciendo muchísimo daño en el Medio Oriente porque Estados Unidos no tiene tecnología para enfrentarlos, no la han desarrollado. Es la primera vez que entran en guerra. Están como Ucrania en los primeros días de la guerra, sobre todo después de la retirada cuando no logró conquistar Ucrania y tuvo que retirarse Putin hasta donde están ahora, en la margen del Donbass y de Lugansk. Y empezó a lanzar los ataques de drones, y al principio los ataques de drones eran absolutamente demoledores, pero han pasado 4 años. Y Estados Unidos en su tecnología hoy está como estaba Ucrania hace 4 años. Y cuando Zelensky ofreció la tecnología ucraniana para defender a los Estados Unidos, a los soldados estadounidenses de los ataques de drones, dijeron que no. Los sauditas les dijeron que sí y han firmado un acuerdo. El Emiratos Árabes Unidos me parece que también firmó un acuerdo con Zelensky, y ahora todos los árabes que estaban en contra de Zelensky por quedar bien con Putin, ahora pues están con Zelensky porque les está dando tecnología antidrones. Así funciona esta realidad tan extraña, ¿eh?